Sean bienvenidos a un 10º capítulo del podcast del Antiedipo, parte 2. En esta ocasión continuamos leyendo el capítulo 2, Psicoanálisis y Familiarismo, la Sagrada Familia. En particular el parágrafo 5, la síntesis conjuntiva de consumo. Aquí va la tabla de materias a trabajar el día de hoy. Sus dos usos, segregativo y biunívoco, nomádico y polívoco. El cuerpo sin órganos y las intensidades. Viajes, pasos, yo me convierto en. Todo delirio social, histórico, político. Las razas. Lo que quiere decir identificar. Cómo suprime el psicoanálisis los contenidos sociopolíticos. Un familiarismo impenitente. Familia y campo social. Producción deseante y catexis de la producción social. Desde la infancia. Tercer paralogismo del psicoanálisis. Edipo como aplicación biunívoca. Vergüenza del psicoanálisis en la historia. Deseo e infraestructura, segregación y nomadismo. Todo delirio posee un contenido histórico mundial, político, racial. Implica y mezcla razas, culturas, continentes, reinos. Nos preguntamos si esta larga deriva no constituye más que un derivado de Edipo. El orden familiar estalla, las familias son rechazadas. Hijo, padre, madre, hermana. Hablo de familias como la mía que lo deben todo a la Declaración de los Derechos del Hombre. Si busco mi más profundo contrario, siempre encuentro a mi madre y a mi hermana. Verme emparentado con semejante chusma alemana fue una blasfemia para la divinidad, la más profunda objeción contra mi pensamiento del eterno retorno. Se trata de saber si lo histórico político, racial y cultural tan solo forma parte de un contenido manifiesto y depende formalmente de un trabajo de elaboración, o si, por el contrario, debe ser seguido como el hijo de lo latente que el orden de las familias nos oculta. La ruptura con las familias debe ser considerada como una especie de novela familiar que precisamente todavía nos conduciría a las familias, que nos remitiría a un acontecimiento o a una determinación estructural interior a la propia familia, o bien es el signo de que el problema debe ser planteado de un modo por completo distinto, ya que se plantea en otra parte para el propio esquizo, fuera de la familia. Los nombres de la historia se derivan del nombre del padre y las razas, las culturas, los continentes, de los sustitutos del papá-mamá, de las dependencias de la genealogía edípica. ¿Es que la historia tiene por significante al padre muerto? Consideremos una vez más el delirio del presidente Schroeder. Ciertamente, el uso de las razas, la movilización o la noción de historia se dan ahí de un modo distinto que en los autores que precedentemente invocábamos. Ocurre que las memorias de Schroeder están repletas de una teoría de los pueblos elegidos de Dios y de los peligros que corre el pueblo actualmente elegido, los alemanes, amenazados por los judíos, los católicos, los eslavos. En sus metamorfosis y cambios intensos, Schroeder se convierte en alumno de los jesuitas, en burgomaestre de una ciudad en la que los alemanes luchan contra los eslavos, en muchacha que defiende la Alsacia contra los franceses. Por último, traspasa el gradiente o el umbral ario para convertirse en un príncipe mongol. ¿Qué significa este devenir alumno, burgomaestre, muchacha, mongol? No hay delirio paranoico que no agite determinadas masas históricas, geográficas y raciales. Sería una equivocación sacar en conclusión, por ejemplo,
que los fascistas son simples paranoicos. Sería una equivocación precisamente porque en el estado actual de las cosas todavía llevaríamos el contenido histórico y político del delirio a una determinación familiar interna. Y lo que nosotros todavía encontramos más turbador es que todo este enorme contenido desaparezca enteramente del análisis realizado por Freud. Ninguna huella subsiste, todo está aplastado, molido, triangulado en Edipo, todo está volcado sobre el padre, de manera que revele lo más crudamente posible la insuficiencia de un psicoanálisis edípico. Aquí retoma el mismo problema, creo que lo trabajó en todo el capítulo 1, que es que con la familia se aplasta la producción de las máquinas deseantes, que subsume lo histórico-racial, que subsume lo material que se desliga en los procesos, por ejemplo, de la alucinación, lo deriva y lo subordina a la familia. Por ejemplo, en Freud ya no va a ser toda la movilización de razas que hace el presidente Schroeder cuando dice sé que fue alumno de un burgomaestre que defendió como muchacha la Alsacia, que fue un príncipe mongol. Ya no interesa eso, importa que es su padre y que su padre falló y que Schroeder es un producto del Edipo que no apareció, o sea, como Edipo en negación. Sí, además como que le hace el camino contrario, en vez de familiarizar la historia, politizan el inconsciente, ¿no? Como que lo dan vuelta ahí. Si el psicoanálisis te piensa a un fascista como un paranoico, ellos lo que hacen es pensar las producciones del inconsciente como parte de la historia universal. Sí, a mí lo que más me resulta como más interesante y por ahí que creo que va a retomar y todo el tiempo lo habla es esto de cómo lo racial, lo histórico, lo político, lo mundial es transversal, como un delirio que es como, digamos, toda la potencia, digamos, manifestada en un contenido, con toda la intensidad de eso, manifiesta en un contenido, termina como atravesando todos estos umbrales, ¿no? Y creo que un poco lo traen como justamente, como decía Andrés, como para una de las expresiones que usan es que que el inconsciente es huérfano y entonces desfamiliarizarlo completamente de esta cuestión de que todo es representativo de esa primera triangulación, digamos. Yo siento que como que el problema que plantea es de dónde empezar a pensar, cuál es el objeto de análisis para empezar a tirar del piolín de pensamiento. Acá cuando pregunta si hay que empezar a pensar desde la familia como una contrafamilia, como cuando se dice que Nietzsche era el más creyente de Dios por todo el tiempo hablar mal de Dios, o si bien es el signo de esa familia, de que el problema debe ser replanteado de un modo por completo distinto, ya que se plantea en otra parte para el propio esquizo fuera de la familia. Entonces, ¿desde dónde partir para empezar a relacionar? Creo que eso es un poco lo que está polemizando. Además, lo que se me ocurre de todo eso es que es como si cuando decimos que el esquizo o el loquito delira, lo que inventa su mente, es como si dijéramos que no existen los elementos históricos para que pueda él delirar sobre la realidad misma. Como si lo histórico fuera impotente, por ejemplo, no sé. Decir que los loquitos solamente como que se van en un viaje interior de nada, porque eso es lo que piensa la gente comúnmente, o sea, como que se van nomás en un viaje interior y nada, es como solamente su interioridad, cuando en verdad en el mundo está lleno de cosas para delirar, o sea, la historia universal está llena para cosas de delirar, ser un príncipe mongol aquí, defender la Alsacia, hay millones de cosas para delirar. Lo que contaba a través de Huidobro, de que era pariente del Cid. El mismo delirio es histórico, político y social, porque están todos los elementos ahí, para, incluso los mitos, mitología, delirable y buscar, eso es lo que me acuerdo hoy de la frase de lo que leímos la vez pasada, como buscar siempre ese más de realidad, el signo que deja pasar ese más de realidad y no el significante que impotencia la realidad de la familia, por ejemplo, o en el nombre del padre, como dicen acá, esta cosa de, es que la historia tiene por significante el padre muerto, ¿qué nos importa el padre muerto? Eso es lo que importa es lo que ha producido la historia social, que son
más locuras que eso, más locuras que el padre muerto. Y en el parágrafo anterior, se leyó la semana pasada, hablaba, viste, como que al principio decía, se dice, se cree Enrique tal, y como que critica esta noción de, bueno, se cree tal personaje, y lo que trae a colación es que no es que alguien se crea o no tal personaje, sino que pasa por un conjunto, dice, de singularidades, un camino, ¿no? En el cual hay determinadas singularidades que son efectos a los cuales se les pone nombre, ¿no? Como también decía antes, hablaba de Juana de Arco, hablaba de personajes históricos que tuvieron como cierto característica, podemos decir, o cierto poder. Entonces, en vez de creerse tal persona, es en realidad un camino que se hace en dirección a esa singularidad que tal persona nombró por ahí, ¿no? En la historia, ¿no? Como podemos hablar de Juana de Arco, entre otros. Creo que sacándolo un poco completamente de la condición de ser persona y asumiéndolo como, por ahí, como intensidad en ese sentido. Como una explosión a la cual con ciertas características se le pone cierto nombre. Una sensación, un contenido por ahí. En ese sentido, Fede, está buena la concepción de sujeto que plantea Pichon Rivière, que dice que todos llevamos a la sociedad adentro. Y de alguna manera nuestra subjetividad es expresión de los distintos aspectos de la sociedad. Como que no hay un ser escindido, tampoco un ser en sí mismo, sino que es una expresión de algún aspecto de... Y por ello me pregunto por dónde empezar a pensar si los tipos plantearán las relaciones sociales, las relaciones de producción, como el punto de cuando dicen raza, cuando dicen mundo, ¿qué quieren decir esas categorías? ¿Cómo las relacionan o cómo las llenan de contenido? Acá tengo anotado que dice, la producción social es tan solo la propia producción deseante en condiciones determinadas. Cómo relacionar desde el deseo a las relaciones de producción para después recién llegar al sujeto y entender la familia como parte de ese proceso y no como el proceso en sí. Igual me lo pregunto cuál será la línea o cuál es el punto de partida para arrancar. Es que no sé si después por ahí o es. O no, en un momento, yo sé que lo leí que menciona, ¿no? Como que trae el problema, bueno, entonces que habla de la familia. La familia lo que hace es generar una expresión de lo que pasa socialmente, o, digamos, la sociedad sería como una expresión, como que viene primero, ¿no? Y creo que termina. Eso, que la producción deseante es la producción social en un modo determinado. Creo que hace como una especie de dinámica, ¿no? Como que no sé si alguna puede venir primero a nivel cronológico, sino como que la producción social vendría a ser como una codificación específica de ese flujo libre que considera el cuerpo sin órganos, ¿no? Como lo arbitrario, lo que es en potencia, por decirlo así, lo que es libre, en el sentido más abstracto por ahí. Para mí igual también sobre el final lo dice bastante, creo que es en la última oración que dice, y lo que nosotros todavía encontramos más turbador es que todo este enorme contenido desaparezca enteramente del análisis realizado por Freud. Ninguna huella subsiste, todo está aplastado, molido, triangulado en Edipo. Todo está volcado sobre el padre, de manera que revele lo más cruelmente posible la me da la impresión de como que 4/5 del párrafo fueron explicar distintas variables y explicaciones de situaciones de delirio y posibles enfoques que se le pueden dar con un montón de salidas y la miseria del psicoanálisis hegemónico que lo resume todo a un triángulo edípico. Me da la impresión de que va por ahí. Y lo que tengo duda, obviamente de no saber, es si el análisis del caso de Schreber lo hace Freud. Sí, lo hace leyendo Sí. los escritos de Schreber, ni siquiera es una persona a la cual trató. Simplemente leyó sus memorias y hizo todo el análisis Ah. a partir de ahí. Y los locos como le dicen, mirá el pedazo de caso que tenés y la cantidad de cosas que te podemos llegar a sacar y vos lo resumís en una cuestión de padre, madre, hijo. Una de las expresiones que más me gustan para eso justamente es que dice, habla mucho de desborde, como el orden familiar estalla. Como que no, como que se les desborda por todos lados y constantemente, desde el psicoanálisis freudiano y lacaniano también, y kleiniano, vuelven todo el tiempo, es como, y tu papá, y tu mamá, y tu papá, y tu mamá, y tu papá, y tu mamá, y eso como que lo reduce cuando tiene una riqueza, justamente como hay un montón de lugares que podemos mirar.
Sí, en ese sentido es como bastante pobre o limitado la herramienta. A mí se me ocurre con lo que decía Andrés, mi tocayo, es que sí, como en ese mover el cómo se plantea la pregunta, está como tal vez la clave ahí, ¿no? Como habían hecho la referencia al principio de todo el libro con la inmanencia y citaban a este chabón Granel, como vas a hacer como una crítica a Dios y lo negás, estás en relación a Dios, no sé bien cómo describirlo, pero no estás destruyendo a Dios, lo único que estás haciendo es darle consistencia y volverlo como su negativo, ¿no? El ateísmo. El ateísmo, como en ese sentido, no lo está haciendo estallar a Dios. Cuando vos a Dios lo ponés como parte del proceso de producción, o sea, el Dios trascendente, ¿no? El Dios cristiano que todos me parece que entendemos, cuando vos lo ponés como parte de un proceso y lo ves como un producto de determinadas relaciones sociales, lo estás haciendo pelota porque cambiaste la pregunta, no es si existe o no existe Dios, sino que lo ves como parte de ese proceso de producción social, donde la sociedad se arma sus cadenas, o sea, se institucionaliza y eso se le vuelve algo dominante. Pero lo estás poniendo en relación, lo estás poniendo en movimiento. Me parece que pasa lo mismo con Edipo, como Edipo pasa a tener un lugar de fundamento en donde siempre vas a estar en relación a Edipo. Si lo ves como, no sé si es un problema lógico, pero si estás en relación a eso y lo negás, siempre está como, o por la positiva, por la negativa está Edipo. Acá lo que viene a hacer es como, bueno, la historia tiene estos procesos y el poder funciona de tal forma que vuelca toda la producción esa que se desborda por todos lados en la familia para hacerla funcionar el capitalismo. Entonces, me parece que eso, como está modificando la forma en que se plantea el problema para atacarlo, ¿no? Como no basta solo con oponerse. Es el loco porque creo que a Deleuze le interesa mucho el problema de los problemas, o sea, como el arte de plantearse un problema. Porque claro, la única forma de disolver algo es el modo en que planteaste el problema y en que incluiste eso que queréis criticar en un proceso de, o sea, así la crítica finalmente, te das cuenta de cómo eso es posible, cuáles son sus formas, cuáles son o etcétera, o sea, como cómo se mueve, cuál es su movimiento. En ese sentido, plantear el problema, o sea, al minuto en que planteé un buen problema, que lo planteaste bien, abriste el problema. No es que lo cerraste sobre algo que va a girar alrededor de él como respuesta, por ejemplo, la negación. No es que en la negación uno está girando alrededor siempre de la misma cosa. Un problema mal planteado te atrapó, te capturó un problema. Un problema bien planteado te va a abrir y te va a permitir girar por otros círculos, por ejemplo, otros problemas, otras convergencias. Es como la síntesis conjuntiva. Un buen problema va a ser un umbral que te hace pasar hacia otros círculos de convergencia. Un mal problema va a ser el que te mantiene en tu círculo y que te mantiene preso del problema y la solución, que me acuerdo que ese era el problema de Edipo. Problema y solución. Edipo un problema mal planteado, como dice como Nietzsche, la historia es un largo error, porque finalmente te mantiene pegado en el problema porque te ofrece la solución y la amenaza, la indiferenciación. Consideremos todavía un delirio paranoico de carácter político particularmente rico, tal como lo relata Maud Manoni. El ejemplo nos parece tanto más sorprendente en cuanto que profesamos una gran admiración por la obra de Maud Manoni y por la manera como sabe plantear los problemas institucionales y antipsiquiátricos. He aquí, pues, a un oriundo de Martinica, que en su delirio se sitúa frente a los árabes y la guerra en Argelia, a los blancos y los acontecimientos de Mayo, etc. Me puse enfermo por el problema argelino. Cometí la misma tontería que ellos, placer sexual. Me han adoptado como hermano de raza. Tengo la sangre mongol. Los argelinos me han discutido en todas las realizaciones. He tenido ideas racistas. Desciendo de la dinastía de los galos. Por este motivo soy noble. Que se determine mi nombre. Que se determine científicamente y a continuación podré establecer un harem. Ahora bien, aún reconociendo el carácter de rebeldía y de verdad para todos implicado en la psicosis, Maud Manoni requiere que el estallido de las relaciones familiares en provecho de temas que el propio sujeto declara racistas, políticos y metafísicos,
tiene su origen en el interior de la estructura familiar en tanto que matriz. Este origen se encuentra, pues, en el vacío simbólico o el repudio inicial del significante del padre. El nombre a determinar científicamente y que frecuenta la historia ya no es más que el nombre paterno. En este caso, como en otros, la utilización del concepto lacaniano de repudio tiende a la edipización forzada del rebelde. La ausencia de Edipo es interpretada como una carencia del lado del padre, un agujero en la estructura. Luego, en nombre de esta carencia, se nos envía al otro polo edípico, el de las identificaciones imaginarias en lo indiferenciado materno. La ley del double bind funciona despiadadamente, echándonos de un polo a otro en el sentido de que lo que está repudiado en lo simbólico debe reaparecer en lo real bajo la forma alucinatoria. Pero de este modo todo el tema histórico-político es interpretado como un conjunto de identificaciones imaginarias bajo la independencia de Edipo, o de lo que carece el sujeto para dejarse edipizar. Ciertamente, la cuestión no radica en saber si las determinaciones o las indeterminaciones familiares poseen un papel. Es evidente que tienen uno, pero ¿es un papel inicial de organizador o de desorganizador, simbólico del que se derivarían los contenidos flotantes del delirio histórico como otros tantos pedazos de un espejo imaginario? El vacío del padre y el desarrollo canceroso de la madre y la hermana, ¿es esto la fórmula trinitaria del esquizo que le conduce a Edipo, coacción forzosa? Y sin embargo, como hemos visto, si existe un problema que no se plantea en la esquizofrenia, es el de las identificaciones. Y si curar es edipizar, comprendemos los sobresaltos del enfermo que no quiere curarse y trata al analista como un aliado de la familia y luego de la policía. ¿El esquizofrénico está enfermo y separado de la realidad porque carece de Edipo? ¿Porque carece de algo en Edipo? ¿O al contrario, está enfermo a causa de la edipización que no puede soportar y que todo le obliga a sufrir? La represión social ante el psicoanálisis. Aquí todo se empieza a complicar. Yo creo que el problema aquí es que este párrafo es muy psicoanalítico. A mí no me gusta, pero tienen que hacerlo, están condenados a hacerlo porque discuten con esta gente del psicoanálisis. Porque aquí dice esta cosa de la utilización del concepto de repudio tiende a la edificación forzada del rebelde. Repudio es la traducción al español del forclusión, que es una palabra que es francesa, pero que los tipos importaron para hablar del concepto de repudio de Lacan, que es la forclusión. Todo el mundo la conoce como forclusión, pero acá lo tradujeron como repudio y es la traducción más o menos correcta, o sea, traducidamente. Y dice aquí que la ausencia de Edipo es interpretada como una carencia del lado del padre, un agujero en la estructura. Luego, en nombre de esta carencia, se nos envía el otro polo edípico de las identificaciones imaginarias en lo indiferenciado materno. Y ese era el segundo paralogismo del psicoanálisis, recuerdo yo, que era el double bind, que es el problema-solución. O sea, el problema y la amenaza de lo indiferenciado, que es lo que dicen aquí. El problema va a ser una carencia del lado del padre en el Edipo estructural, o en el Edipo de estructura, y la amenaza en caso de que no sigas ese camino correcto edípico que es tener un padre registrado, tener un cierto orden simbólico de las palabras, de las cosas, distinguir bien palabra y cosa, no hablar tonterías, cosas, portarte bien con la policía, no sé, cosas edípicas. Ante eso, la amenaza va a ser la identificación imaginaria de lo indiferenciado materno, que se supone que son como las formas, no sé, de la locura más delirante, no sé, las imágenes como, no sé, cosas más imaginarias le llamarían a esta gente rara. Problema, no sé, de percepción, problema
sé, de integración en la sociedad. Y eso creo que sería como el double bind. Y ahí tiran lo último que se me ocurrió, ahí tiran lo de lo que está repudiado en lo simbólico debe reaparecer en lo real bajo la forma alucinatoria, que esa es la fórmula de Lacan para la forclusión o para el repudio. Que es lo que él dice, es que nosotros como seres humanos tenemos, o sea, grandes palabras lo voy a decir, el mundo está estructurado como lenguaje, o sea, el mundo tiene formas establecidas que nosotros decimos ya esto es una mesa, podemos distinguir gracias al signo, o sea, al significante esto es una mesa, esto es una silla, podemos definir todo por oposiciones, todo bien ordenadito. La cosa es que cuando falta un significante de toda esa serie de significantes, que es el nombre del padre para Lacan, o ese significante lo simbólico, que es lo que va a permitir todo ese ordenamiento del mundo, cuando falta, lo que ocurre es la forclusión de ese significante, que es que esto es muy abstracto, no sé por qué estoy diciendo esto, pero esto es, el significante va a retornar en lo real. Lo repudiado de lo simbólico va a retornar en lo real. ¿Qué quiere decir eso? El elemento que falta en el mundo, que es trascendente, va a reaparecerle en lo real al sujeto y le va a producir alucinaciones. Por ejemplo, no sé, a Schreber se le aparecen las voces. Es como si las voces que él repudió de su lenguaje, podríamos decirlo así, a grandes rasgos, las voces que él repudió se le reaparecen en la alucinación como, por ejemplo, sí, voces de personas. Voces de personas no propias que se le aparecen, o alucinaciones que se le aparecen, no sé, él con su cuerpo transmutado en mujer, con senos, con todo. Eso es lo que se le reaparece a él en lo real. La figura del esquizofrénico que tiene que adaptarse a la sociedad es uno de los comentarios que hizo Diego, y también acá como lo cierran, que dicen, bueno, el esquizofrénico entonces está enfermo y separado porque carece de Edipo o porque no puede y lo obliga a sufrir la edipización. Lo engancho con la figura que yo imagino de los esquizofrénicos para la sociedad capitalista, esquizofrénicos buenos que nos sirven a todos y hay esquizofrénicos malos que tenemos que analizar, digamos, o correr a un costado, digamos, meter en un psiquiátrico o que la sociedad misma los deje al margen del circuito normal y corriente. Pues en la figura más peligroso, digamos, de la admisión del carácter esquizofrénico, pues no tiene que ser necesariamente bueno o malo, sino que eso es una determinación. Veo la figura a lo que pasó esta semana, Cayó. Se desapareció. Faltó. Sí, se estaba cortando muchísimo. Lo del policía Qué se desastre, dejó de la concha escuchar. de su madre. Ahí quedé yo en lo del policía. No, eso, que los policías son buenos esquizofrénicos aceptados en la sociedad, digamos. Y con este show que hicieron esta semana, como que dejaron ver una de esas facetas en las que no tienen padre los tipos, y resaltan uno de estos caracteres que dice Manoni acá de la rebeldía, digamos, del esquizo. Creo que una de las cuestiones importantes acá es que por ahí todavía no sé si lo va a decir o no, con estas palabras, es que según el psicoanálisis así, freudiano y sobre todo el lacaniano, que es el que introduce este concepto, el Edipo lo que hace es regular el deseo a través de una ley, ¿no? Que es para todos, y que esa ley la da el nombre del padre, y como que el esquizofrénico vendría a ser alguien que no se encuentra regulado por esta ley, o sea, me parece el significante del nombre del padre, por el falo, que ordenaría todo según lo que se supone que tiene que ser, ¿no? Que sería la cuestión social, ¿no? Como que el Edipo atrapa la producción deseante y la subsume a cierta producción social específica. Y como que, bueno, acá empieza como a verse cómo en realidad el esquizofrénico que muestra es el desborde del Edipo. Como el Edipo es un formato que se quiere imponer, que muchos por ahí podemos agarrar, digamos, que se nos impone y que incluso lo tomamos como hasta natural, cuando en el proceso esquizofrénico es totalmente violento a un nivel que no soporta y termina viéndose como esto de está enfermo, pero está enfermo porque que no responde a Edipo o porque al edipizarlo no lo soportan, digamos. ¿Cuál es el tema? Se le pega con un caño al psicoanálisis en toda esta falla que tiene. Hay algo que me parece interesante aquí, que esta frase dice, pero de este modo todo el tema histórico-político es interpretado como un conjunto de identificaciones imaginarias bajo la dependencia de Edipo, o de lo que carece el sujeto para dejarse edipizar. Y esto me recordó mucho la mala conciencia de Nietzsche, de la genealogía de la moral.
La mala conciencia consistía en cuando algún impulso activo, por ejemplo, una fuerza, se te interiorizaba, tú quedabas con el efecto de esa interiorización, la culpa, como el resentimiento. O sea, por ejemplo, no sé, ¿qué es lo que explicaba? Cambiar las condiciones materiales de un pueblo, y ellos, por ejemplo, la guerra ya no podían ejercerla, entonces tenían que interiorizarla, y de eso sentían culpa, la mala conciencia, porque ya no podían aplicar la fuerza de antes. O sea, está toda tu fuerza metida hacia adentro, interiorizada, y es todo reactivo después de eso, es todo mala conciencia. Y es lo que siento yo que es lo que dicen aquí cuando dicen que el tema histórico-político va a ser de lo que carece el sujeto para dejarse divisar. O sea, toda la forma productiva y afirmativa del tema histórico-político va como a interiorizarse, o va a intentar ser interiorizado por Edipo en la forma de la identificación imaginaria del padre, la madre, todo el campo familiar. Es como si la fuerza histórico-social y política del delirio, Edipo lo que buscase finalmente aplastarla, y es lo mismo, aplastar la producción deseante, y meterla en el campo de la familia y interiorizarla, y ahí la mala conciencia, la culpa, todo lo activo se vuelve reactivo y todo es resentimiento. Ahí está lo del double bind. O sea, o sos Enrique VII porque estás representando a tu papá, o sos Enrique VII porque careces de referencias familiares a las cuales atenerte. Entonces disparás para cualquier lado porque sos un loco de mierda que no tiene referencia alguna. Entonces como que juega, o sea, al fin y al cabo le sirve para cualquier lado. Si le quieren pisar, de pronto son representaciones de tu familia, y si no, es simplemente un delirio, un deseo no regulado, digamos, que dispara para cualquier lado. Y algo más, que estaba acá, que lo introduce hablando de cómo plantear los problemas, hablando de la familia, que dice, el problema no es pensar si tienen o no un papel, porque evidentemente lo tienen, sino si es un papel inicial de organizador o de desorganizador, digamos, según el psicoanálisis en términos de la esquizofrenia. Nada de eso. Si se trata de que en todo caso la familia es un organizador o un desorganizador inicial, o sea, si es algo nuclear o si es una cosa más entre tantas. No entendí bien, Diego, la relación que vos hacías con Nietzsche. ¿Cómo lo pensaba? Que me llamó la atención. O sea, porque yo recuerdo que en genealogía moral la mala conciencia era como la operación en que algo que podía externalizarse debía ser internalizado. O sea, ya no podía ejercer tu potencia como la ejercía antes, por motivo X. Por ejemplo, era ahí un señor de la guerra, y de repente llegaban las condiciones de la paz, que era de ti, y ya no podía ser alguien que saliera a guerrear, porque estaba ahí condenado a ser ahora parte como de una especie de paz media burguesa, o media aristócrata. Entonces, ¿qué es lo que pasaba ahí? Toda esa energía que estaba en el impulso del ejercicio de la potencia de cada quien, se interiorizaba. Era como que te envenenaba. Nietzsche siempre plantea ese problema del envenenamiento. Esa potencia que antes estaba exteriorizada y que ahora tiene que interiorizarse, te envenena, y te produce culpa por no poder ejercer, por la inhibición. Ese era el problema de la mala conciencia. Y aquí eso me recordó el tema cuando dice, de este modo todo el tema histórico-político es interpretado como un conjunto de identificaciones imaginarias bajo la dependencia de Edipo, o de lo que carece el sujeto para dejarse edipizar, como si la pretensión edipizar fuese esa fuerza de inhibición que hace que las cosas no puedan potenciarse. Por ejemplo, aquí con el delirio histórico-social. Ya no podéis deliriar tú con razas, con clases, con historia, ya no podéis levantar tus campañas, sino que tenías un cierto campo donde podéis satisfacerte en eso, por ejemplo, en la familia. No podéis pensar en, no sé, las grandes razas de la historia, hay que pensar en tu papá, tu mamá, qué es lo que hicieron, tu hermana. Y es lo que ellos llaman aquí sentido conjunto de identificación imaginaria. Y el esquizo es el que hace lo opuesto, o sea, rompe con la inhibición y saca su potencia y rompe con la mala conciencia. O sea, cuando dice esto de que por eso el esquizo mete todo el tema histórico-político en su mecanismo, en su producción. Contra la corriente, expresar lo que se piense, filo con lo que comente la gente. Quali dice que el momento más importante es el presente. Dicen prepotente, lo que llamo consecuente. Dos palabras, dos conceptos diferentes, solo la verdad y la humildad harán de la nueva vieja escuela universidad. Solo la verdad eliminará a los cagüines, hará que una
una sola voz escuchen como miles. Epicentro dile a la gente de Chile. Reclamo, discuto y ahora pónganme atención. Más de un minuto para un crítico que habla con la razón. En este instante lo importante pasa a ser el fundamento, la letra interesante, mi vocel, gran instrumento. Recuerda, distinta manera, contemplo el universo, aniquilando la frontera. Yo, tú, juntos protestamos contra el terrateniente. Ya el que se dijo amo, lucha de clases sociales, desigualdades. Escuchen fascistas y morales, somos iguales. ¿Por qué cuando viene un gringo se le da la mano? Pero cuando viene un peruano, que es nuestro hermano, lo rechazamos, lo devolvemos, lo humillamos. Recuerda que en nuestro país no hay esclavos. Por eso protestamos, puño en alto. No pidan que callemos, que recién comenzamos. Vamos a mostrarles que de promesas nos han llenado la boca, que siempre nos han mirado como cosa poca o poca cosa. Bla 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 bla, pura Conozco un personaje que repartió las encuestas y dice que a cada una le tiene su respuesta. Duda, 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 duda. Me da cuando te hago esta pregunta. Nunca antes habías mencionado la muerte de tu primo, porque podía meterte en tremendo lío. Buen partido le has sacado por tu campaña política, hablando de derecho humano. ¿Quién te cree? ¿Quién te compra? ¿Quién te vende? ¿Quién te adora? Milico y cuico rico que se llenan el bolsillo. Mataron a la gente pero no matarán la idea de crear un frente lírico directo a la pelea. Protesto, manifiesto contra las fuerzas públicas que viven de abuso. Protesto, manifiesto que devuelva la tierra de Mapuche de Ralco. Protesto, manifiesto libertad a los presos políticos en este momento. Protesto, manifiesto contra engrupidos que ensucian el movimiento. Basta de tener que entretenerme, hay que escucharme. No hay que adorarme ni reírme, hay que entender. El mensaje que te entregamos no sale en ninguna revista de moda, porque acá en la jungla el animal es persona. Nuestra búsqueda será problemas para muchos. No nos escondemos bajo instituciones de cartucho. Luchamos, hacemos todo lo que queremos. Revolucionarios, jóvenes somos. En fin, cada loco con su tema. Algunos escriben con sangre la historia y otros con poema. Mi lema yo, yo. El pueblo unido no será vencido. No, paz. Reconciliación, ¿a dónde la viste? Si todo fue violencia, violación. Entre rejas, dejas al que debería ser libre. Yo quiero hablar de hambre y no de un grueso calibre. Libre sobre todo, uniformado, no más golpes. Con tu artillería, mi armería no se esconde. Un minuto de silencio por todos los caídos. Vía Grimaldi, detenido, desaparecido. Un país sin memoria, es un país sin historia. Libre está la escoria y nos hablan de gloria. Antes solíamos ser un enemigo común, actualmente disfrazado de abuelo patio blue. Pero detrás, ¿quién se esconde? Brezhnev se esconde, pero detrás, ¿quién se esconde? Contreras se esconde, pero detrás, ¿quién se esconde? El cura Spoon se esconde, pero detrás de nosotros nadie se esconde. Protesto, manifiesto contra las fuerzas públicas que viven de abuso. Protesto, manifiesto que devuelva la tierra de Mapuche de Ralco. Protesto, manifiesto libertad a los presos políticos en este momento. Protesto, manifiesto contra engrupidos que ensucian el movimiento. Protesto, manifiesto y protesto. Si la masa no piensa, iré contra la corriente. Si la masa no piensa, iré contra la corriente. Si la masa no piensa, iré contra la corriente. Contra la corriente. Lo que más señalan acá es cómo el esquizofrénico muestra el desborde total que hay del Edipo. Como el Edipo es como si fuera, como si quisieras meter una casa dentro de un agujero de mesa de pool. Digamos, o sea, no alcanza. Y es verdad que hay personas que pueden dejarse ingresar en ese campo, que es real, que existe, digamos. El Edipo es una de las formas, una de las tantas de ordenamiento, pero como que el proceso esquizofrénico destruye, hace estallar a la familia, hace que vuelen pedazos por todos lados y que la familia sea un pedazo más, como la raza, como la historia, como la política, como cualquiera, digamos, son objetos parciales. Sí, de nuevo se vuelve también al concepto del nombre. Lo peor de todo es que cada vez que te lamentás se empieza a escuchar perfecto. A ver, ahí, intento. Díganme si se escucha cortado y listo, me doy por vencido. ¿Se escucha más o menos ahí?
Ahora se escucha bien. Bueno, vamos a ver qué onda. Redondeando, era lo que, a ver, eran hace un par de páginas de los nombres, el loco que se creía que era, yo soy todos los nombres de la historia, y acá vuelve un poco lo mismo. En un par de sentencias dice, el nombre atado a la definición, ¿no? Porque en ese mismo párrafo anterior cierra con el efecto Joule, con Juana de Arco, es decir, como que nosotros definimos algo que sucede, tanto sea un personaje como un efecto físico, lo definimos con un nombre. Es decir, lo mismo que, bueno, también había dicho algo así la semana pasada, y la importancia, ¿no? La trascendencia, la preponderancia que tiene esto del nombre como definidor. Y dice, este origen se encuentra pues en el vacío simbólico, en el repudio inicial del significante del padre. El nombre científicamente y que frecuente la historia ya no es más que el nombre paterno. Es como que ahí el esquizo plantea una resistencia. Un poquito más atrás, cuando el muchacho este de Manoni hace el desarrollo, dice, desciendo de la dinastía de los galos, por ese nombre, soy noble, que se determine mi nombre, que se determine científicamente y a continuación puede establecer un harem. Digamos como que hay una cuestión ahí bastante explícita en cómo atraviesa el concepto de nombre, definición y significante a la figura del esquizofrénico. No es algo tanto como solución, Cocho Galo, como problema. No sé si hay Wolbein también, digamos, como definición, como que se determine científicamente mi nombre y ahí haré algo, o como la resistencia, es un poco esa la idea. Un harem es, creo que es como de lo árabe. También se sueñan los japoneses con eso, que es como tener un, no sé cómo se le llama, un matrimonio con muchas, tú eres esposo de muchas mujeres, como tener muchas esposas. Eso sería un harem, creo. El tema del nombre, o sea, yo creo que lo trata mucho porque, bueno, en la época con quien está discutiendo, el nombre del padre vendría a ser el significante despótico que organiza toda la psiquis, digamos. Si no tenés el nombre del padre, está forcluido, entonces, nada, no tenés un camino recto, vas por cualquier lado, las asociaciones van para cualquier lado, no hay determinación, digamos. Entonces me parece que la cuestión del nombre que vos traes es importante porque el esquizo lo que muestra es la posibilidad de conexiones de efectos, ¿no? Como, así como están los efectos físicos, como los efectos de sensación, los efectos de intensidad que se figuran en esto que se llama el cuerpo sin órganos, ¿no? Y cómo el psicoanálisis viene a decir, no, vos sos hijo de tu padre, no, vos sos tal, ¿no? Tu ser es este. Y si no podés responder a eso es porque algo de esa filiación falló. Y es como que, bueno, constantemente diciendo, bueno, el proceso esquizo muestra que hay, eso es una forma de las tantas conexiones posibles que hay de producción del deseo, del inconsciente. Sí, además, ese nombre del padre era la metáfora paterna. No me acuerdo muy bien cómo era, pero como a mí me da siempre la sensación de que hablan de esto, pero al mismo tiempo hablan de la historia de Occidente en cuanto a como esto, la realidad está doblada, ¿no? Las cosas quieren decir algo, hay un sentido oculto. O sea, ese efecto que hace la metáfora paterna de que lo que se enuncia está separado del sentido y que en el esquizo no aparece, como que es directo, no está mediado, no hay un sentido oculto. El psicoanálisis lo que viene a hacer, entiendo acá, es como ponerlo como destino, ¿no? Como bueno, con lo que decía Fede, como bueno, las asociaciones van para cualquier lado, eso parecería ser un problema, entonces hay una identificación imaginaria con el amigo, la historia o lo que sea, pero esa identificación, y después le pegan, che, no, el esquizo no se identifica con nada, como la identificación viene a dar un orden que lo mantiene, y eso sería como salud, ¿no? Como mantener un orden, engancharse a algo, que por lo menos haya algún tipo de anclaje. Entiendo que ahí lo que están viendo es represión social, y ahí está ese problema político, como, no, la esquizofrenia lo que hace es consumir estados intensivos, entiende bien que es, esos nombres de la historia son como tránsitos, devenires, y no es ninguna representación de nada, o sea, no hay nada detrás de eso, es un camino, ¿no? Como por eso me da la sensación de que hablan del psicoanálisis, están hablando claramente del psicoanálisis, y al mismo tiempo siento que hablan de toda la metafísica, ¿no? De toda la historia de la filosofía, y
y de Occidente en general. El huevo esquizofrénico es como el huevo biológico. Poseen una historia semejante y su conocimiento choca con las mismas dificultades, con las mismas ilusiones. En primer lugar se creyó, en el desarrollo y la diferenciación del huevo, que verdaderos organizadores determinaban el destino de las partes. Pero, por un lado, se percibió que toda clase de sustancias variables tenían la misma acción que el stimulus considerado. Por otro, que las propias partes tenían competencias o potencialidades específicas que escapan al stimulus, experiencia de injertos. De ahí la idea de que los stimuli no son organizadores, sino simples inductores, en caso extremo, inductores de cualquier naturaleza. Toda clase de sustancias, toda clase de materiales, muertos, servidos, triturados, tienen el mismo efecto. Lo que había permitido la ilusión eran los principios del desarrollo, la simplicidad del principio, consistente, por ejemplo, en divisiones celulares. Podía hacer creer en una especie de adecuación entre lo inducido y el inductor. Pero sabemos perfectamente que algo siempre está mal juzgado cuando se juzga a partir de sus inicios. Ya está obligado, para aparecer, a simular estados estructurales, a meterse en estados de fuerza que le sirven de máscara. Además, desde el principio podemos reconocer que realiza otro uso distinto y que ya carga bajo la máscara, a través de la máscara, las formas terminales y los estados superiores específicos que planteará para sí mismo posteriormente. Esta es la historia de Edipo. Las figuras parentales no son en modo alguno organizadores, sino inductores o stimuli de cualquier valor que desencadenan procesos de naturaleza distinta, dotados de una especie de indiferencia ante el stimulus. Y sin duda, podemos creer que, al principio, el stimulus, el inductor edípico, es un verdadero organizador. Pero creer es una operación de la conciencia o del preconsciente, una percepción extrínseca y no una operación del inconsciente sobre sí mismo. Y desde el principio de la vida del niño ya se trata de otra empresa que atraviesa la máscara de Edipo, de otro flujo que fluye a través de todas sus grietas, de otra aventura que es la de la producción deseante. Sin embargo, no podemos decir que el psicoanálisis no haya reconocido esto en cierto modo. En su teoría del fantasma originario, de las huellas de una herencia arcaica y de las fuentes endógenas del superyo, Freud afirma constantemente que los factores activos no son los padres reales, ni siquiera los padres tal como el niño se los imagina. Del mismo modo, y con mayor razón, los discípulos de Lacan, cuando vuelven a tomar la distinción entre lo imaginario y lo simbólico, cuando oponen el nombre del padre al imago y el repudio que concierne al significante a una ausencia o carencia real del personaje paterno. No podemos reconocer mejor que las figuras parentales son inductores cualesquiera y que el verdadero organizador está, por otro lado, del lado de lo inducido y no del inductor. Pero ahí es donde empieza la cuestión, la misma que para el huevo biológico, pues, en estas condiciones, ¿no hay más salida que restaurar la idea de un campo ya bajo la forma de un innato filogenético o de preformación, ya bajo la forma de un a priori simbólico cultural vinculado a la prematuración? Peor aún, es evidente que al invocar un tal a priori no salimos en modo alguno del familiarismo en el sentido más estricto que graba todo el psicoanálisis. Por el contrario, nos hundimos en él y lo generalizamos. Hemos colocado a los padres en su verdadero lugar del inconsciente, el de los inductores cualesquiera, pero continuamos confiando el papel de organizador a elementos simbólicos o estructurales que todavía son los de la familia y de su matriz edípica.
Una vez más no salimos del atolladero, tan solo hemos encontrado el medio de volver trascendente a la familia. Hay una parte que parece muy enredada, pero que a mí me gustó, que dice: además, desde el principio podemos reconocer que realiza otro uso distinto y que ya carga bajo la máscara, a través de la máscara, las formas terminales y los estados superiores específicos que planteará para sí mismo posteriormente. Aquí creo que se refiere a Edipo, al Edipo desde el principio, que después ponen el signo de interrogación, dice al principio signo de interrogación. Porque Edipo finalmente, la máscara que te pone como, no sé, como agente, como sujeto indiferenciado que vaga por el cuerpo, sino que la máscara de que te fije, la que te pone, al mismo tiempo carga esto que llama él las formas terminales y los estados superiores específicos para sí mismo posteriormente. O sea, al mismo tiempo carga la deriva. Es como, por ejemplo, me imagino yo más socialmente, más que en Edipo, me imagino yo como un proceso revolucionario. De repente, el proceso revolucionario, que estaba como un niño así enloquecido en la producción de Seanta, haciendo sus cosas, haciendo grieta a la máscara, es capturado, por ejemplo, por un aparato de partido o por un aparato de Estado. ¿Qué pasa finalmente? El Estado, o la captura en sí misma, el aparato de Estado, un representante orgánico, un movimiento orgánico social, lo que va a hacer es que va a plantearte las formas terminales de ese proceso revolucionario, por ejemplo, las clásicas, una ley aprobada, una votación más, un par de escaños en el Senado, un par de escaños en diputados, y además va a plantearte los estados específicos superiores que va a tener el desarrollo de ese problema-solución, que va a ser, no sé, por ejemplo, un mejor país, un mejor lugar para vivir, cuando en verdad finalmente no elimina el problema, sino que lo reproduce, y es lo que dicen del capitalismo, desplaza continuamente su límite y lo reproduce. Es desplazar el problema y volver a reproducirlo, que es lo que planteaba en Derrame en algún momento, creo, en Derrame 1, en 2, decía una cosa así como que el legalismo finalmente lo que hace es desplazar el problema incluyéndola dentro de él, tragándose el problema, que es lo que me imagino acá, tragándose el problema y dándole una solución y un estado terminal a largo plazo. Sí, creo que, o sea, por parte, porque tiene un montón. Comienza hablando de lo que tiene que ver con la historia, un desarrollo, y como que se suele pensar, digamos, como el psicoanálisis lo piensa, es que hay verdaderos organizadores, que sería, por ejemplo, el Edipo, que determinan el destino de las partes. Pero como que esto no tiene ningún valor en sí más importante que otro, como la familia, el Edipo, el padre, la madre, son inductores como puede ser el amigo, el director de la escuela, la piedra que te chocaste cuando estás caminando en la calle, la vergüenza que pasaste porque alguien te vio haciendo algo. Digamos, no es que uno predomina sobre el otro. Y acá me parece que algo importante, acá, y sin duda podemos creer que al principio el estímulos, el inductor edípico, es un verdadero organizador. Pero creer es una operación de la conciencia o del preconsciente, una percepción extrínseca y no una operación del inconsciente sobre sí mismo. Acá creo que lo que trata de hacer es, así como hizo Kant, para pensar toda experiencia trascendental, o sea, a priori, toda operación a priori de la experiencia, cuáles son las características intrínsecas inmanentes al inconsciente. Y pensar en el Edipo es pensar en una creencia. El inconsciente no cree en nada, el inconsciente es producción. Entonces, no podemos pensar en el Edipo como un verdadero organizador de este desarrollo, más que a través de la creencia que el psicoanálisis imprime y reafirma, bueno, sobre el discurso, ¿no? Sobre el discurso médico, sobre el discurso social. Hay algo que dice, sin embargo, no podemos decir que el psicoanálisis no haya reconocido esto en cierto modo, o sea, la producción deseante. Como que
le da al psicoanálisis digamos, la medallita de muy bien, descubrieron la producción deseante, pero lo subsumieron a la familia. Y aunque Freud en un momento dice, bueno, pero no se trata de los padres ni los padres reales imaginados por el niño, y Lacan lo toma y dice, no es papá ni mamá, es la función paterna, la función materna, es seguir dándole, o sea, está bien, corremos a papá y a mamá, pero aún así seguimos metiendo a la familia como un organizador de todo el desarrollo psíquico y subjetivo, y que sigue siendo lo mismo, hablar de funciones, en tanto estructuralista, como hablar de papá y mamá como cargas del libido en los freudianos. También siento como que explota por todos lados este párrafo y como que hay un montón de cosas. Me preguntaba ahí como si no estaba atacando, o sea, claramente están atacando el estructuralismo en cuanto a esto que decías. Bueno, siempre hay algo detrás, o sea, la causa siempre está por fuera de lo que se manifiesta, ¿no? Como que mires lo que mires, siempre está esa causa por detrás. Y como en un punto hay un principio, o está esa regulación simbólica omnipresente, pero siempre manifestándose a través de otra cosa, ¿no? Nunca se va a presentar y al mismo tiempo dirige todo, ¿no? Como sucede con el huevo, hay algo que está ordenándolo para que vaya para allá. No es un devenir, no es una línea que se sigue y va para un lado porque sí, como encontrando sus propias formas, o sea, donde contenido y forma son solo una, donde la causa y el efecto están unidas. Al mismo tiempo no entiendo nada, ¿no? Claramente, es todo muy extraño. Algo más que agregaría es que el psicoanálisis, básicamente, todo lo que viene antes del Edipo, el periodo de Edipo, es pre-edípico. O sea, ya lo que no es edípico está relacionado de todos modos con Edipo, nada más que antes, supuestamente. Pero entonces es un ente despótico, un significante despótico, una organización despótica que tiene su antes y su después. No es que hay algo anedípico, según el psicoanálisis, ¿no? Y esto es lo que viene a promover Deleuze y Guattari. Lo que se me ocurrió, este ejemplo del huevo suena raro, pero a mí me hizo una idea. El problema, yo siento que es el que plantean al final, que es que la familia nuevamente se vuelve trascendente. Que eso, si nada más no me acuerdo, era el primer paralogismo del psicoanálisis, cuando el objeto se separa del mundo y se vuelve trascendente. De aquí siento que con el problema del estímulos, o sea, como diciendo que la familia, que lo habían dicho antes, creo, en el parágrafo 4, o en el 3, o en el 5, ya no me acuerdo del capítulo 1, habían dicho de que la familia era un estímulo más, entre otros tantos estímulos, de que, no sé, la famosa madre, el famoso padre eran solamente un estímulo entre todos los estímulos sociales, e incluso ellos eran atravesados por estímulos sociales que hacían que no se pudiera decir esto es tal persona, esta es tal persona que está transmitiendo algo, sino que las cosas están sucediéndose en simultáneo por transmisiones simultáneas. Entonces, que así vuelven a la familia inmanente y no trascendente ellos. Ellos hacen esa operación contra el familiarismo. Y el huevo me parece hermoso cuando dice esto de, el huevo esquizofrénico es como el huevo biológico. Poseen una historia semejante y su conocimiento choca con las mismas dificultades y las mismas ilusiones. Primero del huevo se creyó que habían verdaderos organizadores que determinaban el destino de las partes. O sea, como si el huevo, no sé, se pensaba de que crecía desde el centro, desde la yema, y de repente se hacía un pollito embrionario. Primera falsa creencia del huevo. Después dice, pero por un lado, se percibió que toda clase de sustancias variables tenían la misma acción que el estímulo considerado, o sea que cualquier sustancia variable podía tener un efecto de prolongación o de crecimiento en el embrión del huevo. Y por otro lado, que las propias partes del huevo, por ejemplo, tenían competencias o potencialidades específicas que escapaban al estímulo. O sea que el huevo también, a la vez que era estimulado por todas estas sustancias indiferentes que podían estimularlo y producir su crecimiento o su deterioración, además de eso, tenía partes dentro de su misma composición que tenían potencialidades específicas de crecer ramificadamente. Por ejemplo, acá una pata, acá un pico, allá, y así se va armando como una sustancia deforme, me imagino yo, como si fuera un embrión caótico, no un embrión bonito que te pintan así como en esas demostraciones, no sé, en esos panfletos de embriones, que yo sé que existen, pero no sé cómo se llaman. Yo seguro que hay panfletos de embriones, y dice como la experiencia de injerto. Y dice, de ahí la idea de que los estímulos no son organizadores, sino simples inductores, incluso de cualquier naturaleza. Eso me parece como si el estímulo descentrar en el problema de la familia trascendente que te organiza como forma hacia la cual tiende toda la organización social, te la destruyen y te ponen el problema de los inductores, que pueden ser de cualquier naturaleza y que pueden generar cualquier cosa. Incluso en la familia misma, no sé, ganarse el loto. O sea, una familia que se gana el loto enloquece y
y sus estímulos cambian completamente y comienzan a, no sé, a ir a casinos y a despilfarrarlo todo, incluso, no sé, la muerte de un pariente puede destruirlo todo, una pandemia puede destruir cosas enteras también, estímulos. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. شوف الله يخليك اذا ما تسالي اذا ما تلبسوا الصبح شوف داك السيمون في المول الشمال ديال الكرفان نقول راه شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد هذا واحد. Sí, yo también lo relacioné mucho con el capítulo, el parágrafo 5 del capítulo 1, con la idea del rizoma y cómo hacen las relaciones. Y para mí sigue haciendo la línea del problema, problematizar cómo se problematiza. Y me viene la frase esta de que no por el gusto del trigo vos vas a saber qué relaciones de producción tuvo por detrás. Y como que el gusto de la familia no te va a decir en sí, no te va a hablar, por ejemplo, de la producción de producciones. Y al mismo tiempo yo estoy entrando en la paradoja de si realmente hay un principio. Porque ellos siguen hablando de un huevo, y la metáfora del huevo habla de como un inicio de algo que después puede tener millones de relaciones, pero vuelve a esa idea de que hay como un motor inicial, que creo que es media aristotélica, la metafísica, que como que hay distintos motores iniciales o la consecuencia primera de las cosas que después se van desarrollando. Yo creo que eso es muy humano, muy de querer controlar las cosas y poder traducirlas, etimológicamente traccionarlas. En política me parece que pasa mucho, y en sociología, pero en política más porque está el poder de por medio que vos querés manipular, de que vos haces una lectura de la sociedad que es infinita e inabarcable porque vos necesitas abarcarla para transformarla y tendencializarla. Y entonces podés decir, bueno, se empieza por acá, estas son las consecuencias, hablar de pasado, presente y futuro de una manera lineal. Y yo, no sé, tengo esa paradoja de que si por querer explicar el psicoanálisis o el deseo van hacia un principio forzándolo, o si ellos también están como desligándose de la idea de principio como un ordenador ya de la interpretación y habla de una linealidad, como que me queda esa duda. A mí me parece que en eso que decís, lo que podría ser considerado como el principio, que creo que toman, y no de una manera ni lineal ni cronológica, es esto que mencionan como el cuerpo sin órganos, ¿viste? Como el plano de inmanencia, digamos, como donde es todo un flujo libre, digamos, de lo que ellos consideran que el deseo, que no es para nada el deseo como lo entendemos nosotros, no como deseo de, sino deseo como vector, como movimiento, como fuerza. Y justamente por ahí, acá mencionan, no sé, el principio de la vida del niño, es un elemento que aparece dentro de un
campo que ya existe, como puede ser el campo social, que se entrelaza con este campo que tiene que ver con el de la producción deseante. Entonces son como constantes elementos que se van vinculando de manera, bueno, rizomática dentro de este plano inmanente, que sería como cierta... Sí, yo creo que por ahí van de un lado más aristotélico en ese punto, pero diferente. Como que hay un lugar donde todo esto es posible de imprimirse, ¿no? Un lugar no físico, sino cuando habla del cuerpo, sino como un lugar de espacios indivisibles, como una superficie de registro donde estos elementos se pueden introducir y relacionarse entre sí. Pero no sé si como un principio, sino como nada, una constancia de las cosas que ya existen y se sigan relacionando entre sí. Sí, hace como un juego de palabras entre el principio como ley y el principio cronológico. Y parecería como, bueno, los va a atacar a los dos y los va a poner en un plano, no sé si es atemporal, pero es esto que decías el que se pone como fundamento, en realidad es un poder, o sea, lo que tenés que ver es quién se pone como fundamento, ¿no? Y en ese sentido, no es una verdad, es una lucha política. O sea, lo digo un poco desordenado, pero parecería como que acá es como bastante, no sé si evidente la palabra, pero como llevar la familia a algo trascendente es hacer que el poder funcione todavía mejor. Algo que tiene interesante el libro es que un montón de cosas que estamos planteando ahora, digamos, como que te la tiran como que ya las discutió, te las explican por ahí en un toque después, en 2 capítulos después, como que tiene un orden que no es para nada secuencial, digamos, ¿viste? Es como que justamente de lo que hablan es así, como que ese proceso esquizo. El libro es la experiencia. Hay unas cosas aquí tremendas, no sé, tremendos palos como... sobre el final bueno, aquí dice la 101, dice, pero ahí es donde comienza la cuestión, la misma que para el huevo biológico. Pues en estas condiciones no hay más salida que restaurar la idea de un campo, ya sea bajo la forma de un innato filogenético de preformación, ya bajo la forma de un a priori simbólico, cultural vinculado a la prematuración. O sea, es Freud y Lacan, o Freud mismo, es Freud en los dos campos, porque Freud es el que postulaba que en el lado organizador, por ejemplo, de la familia, no sé, todo se debía a un innatismo filogenético, de que era necesario tener, no sé, formaciones familiares en la vida. Había una historia incluso de cómo empezó como la formación familiar, las tribus, y después incluso había una historia, bueno, Freud tiene muchas historias así bizarras, tiene historias, por ejemplo, de, no sé, que el fuego es de la conquista del fuego y una nota al pie del malestar de la cultura. El fuego, la mujer empieza en la cultura porque ella no podía mirar el fuego, porque se quemaba la concha, porque el hombre podía mirar el fuego. Cosas bizarras tiene Freud, por todos lados, cosas bizarrísimas. Y bueno, también tenía la teoría de que por efecto de la glaciación, el ser humano empezó a tener una sexualidad en 2 tiempos, que por eso a las niñas se les reprime la sexualidad en cierto tiempo y después reaparece porque según él eso fue heredado a la glaciación, no importa. Y después dice, ya bajo la forma de un a priori simbólico, cultural vinculado a la prematuración, que es lo que plantea después Lacan, que es que la dependencia de la niña, la familia, va a ser efecto de su prematuración. A diferencia de otras especies animales que tienen como funcionalidad, podríamos decir, relativamente inmediata después de nacer, el ser humano, producto de una prematuración biológica, tiene que depender de cuidadores de él. Entonces, esas son las 2 clases de argumentos que invocan Freud y Lacan para ubicar a la familia como el estímulo central. Siento que es lo que ellos van a criticar, diciendo peor aún. O sea, es evidente que al invocar un tal a priori no salimos nunca del familiarismo. Y eso es lo que hunde al psicoanálisis como en la historia. Eso es lo que hace del psicoanálisis otra religión de la familia. Una familia relativamente olvidable. Si es que pagáis por eso, obvio. O sea, ahora olvidar a tu familia tiene un costo. El dinero no todo lo puede comprar. Para todo lo demás, psicoanálisis. Igual llego ahí a todo, como la crítica como que no termina de estar completa, es a priori genético de la prematurez funcional, porque no hace un contraargumento concreto de que vos cuando tenés 3 meses dependés inherentemente de un otro, que podría ser la crítica, por ejemplo, que no necesariamente tiene que tener la estructura familiar de esa institución, pero no termina de resolver ahí como esa demanda casi genética, de que igual a los 3 meses no te podés valer por vos mismo, casi no podés por un buen tiempo más. Como que ahí todavía creo que no le tiró la construcción a esa destrucción.
this special song to you. Check it out, it's all for you. Este es el incurable familiarismo del psicoanálisis, enmarcando el inconsciente en Edipo, ligándolo a él de una parte a otra, aplastando la producción deseante, condicionando al paciente a responder papá-mamá, a consumir siempre el papá-mamá. Foucault, por tanto, tenía toda la razón cuando decía que el psicoanálisis acababa en cierta manera, realizaba lo que la psiquiatría asilar del siglo XIX se había propuesto, con Pinel y Tuck: unir la locura a un complejo parental, vincularla a la dialéctica semi-real, semi-imaginaria de la familia. Constituir un microcosmos en el que se simbolizasen las grandes estructuras masivas de la sociedad burguesa y de sus valores. Familia, hijos, falta, castigo, locura, desorden. Hacer que la desalienación pase por el mismo camino que la alienación. Edipo en los dos cabos. Fundamentar de este modo la autoridad moral del médico como padre y juez, familia y ley, y llegar por último a la siguiente paradoja: mientras que el enfermo mental está enteramente alienado de la persona real de su médico, el médico disipa la realidad de la enfermedad mental en el concepto crítico de locura. Michel Foucault, Historia de la locura. En esta medida, toda la psiquiatría del siglo XIX converge realmente en Freud, el primero que aceptó en toda su seriedad la realidad de la pareja médico-enfermo. Freud deslizó hacia el médico todas las estructuras que Pinel y Tuck habían dispuesto en el internamiento. Liberó al enfermo de esta existencia asilar en la que le habían alienado sus liberadores. Pero no lo liberó de lo que tenía de esencial en esta existencia. Reagrupó sus poderes, los tensó al máximo agrupándolos en las manos del médico. Creó la situación psicoanalítica, en la que por un cortocircuito genial, la alienación se convierte en desalienación, ya que en el médico se convierte en sujeto. El médico, en tanto que figura alienante, es la clave del psicoanálisis. Tal vez porque no ha suprimido esta estructura última y porque ha conducido a ella todas las otras. El psicoanálisis no puede, no podrá oír la voz de la sinrazón, ni podrá descifrar por ellos mismos los signos de lo insensato. El psicoanálisis puede romper algunas de las formas de la locura, pero permanece ajeno al trabajo soberano de la sinrazón. Páginas luminosas. Añadamos que al envolver la enfermedad en un complejo familiar interior al paciente y luego el complejo familiar mismo en la transferencia o en la relación paciente-médico, el psicoanalista freudiano hacía de la familia un cierto uso intensivo. Claro es que este uso desfiguraba la naturaleza de las cantidades intensivas en el inconsciente. Sin embargo, todavía respetaba en parte el principio general de una producción de estas cantidades. Por el contrario, cuando de nuevo fue preciso enfrentarse a la psicosis, la familia al mismo tiempo se volvió a desplegar en extensión y fue considerada por sí misma como el gravímetro de las fuerzas de alienación y de desalienación. De este modo, el estudio de las familias de esquizofrénicos ha vuelto a lanzar Edipo, haciéndole reinar en el orden extensivo de una familia desplegada, en el que cada uno no solo combinaba más o menos bien su triángulo con el de los otros, sino que también en él el conjunto de la familia oscilaba entre los dos polos de una sana triangulación, estructurante y diferenciante, y las formas de triángulos pervertidos, realizando sus funciones en lo indiferenciado. Wow. A mí lo que me pareció picante como polémico, y me gustó, o sea, por lo mismo, es esta cosa que dice
que el psicoanálisis lo que hace es hacer que la desalienación pase por el mismo camino que la alienación. Eso a mí me pareció potente, o sea, como que quiere decir que algo, o sea, que es como si lo alienante se apropiara incluso su proceso desalienante. Me recuerda mucho esa frase de Adorno y Horkheimer en ese libro Imposible, que es La dialéctica de la ilustración, donde dicen que incluso la salida del capitalismo está delimitada. O sea, como que incluso en ese punto, el punto de la desalienación, tenéis que pasar por un proceso relativamente buena onda o de entre comillas, liberación, que finalmente no te deja salir del cabo, porque el camino de la desalienación toma la ruta de la alienación, o sea, es absurdo. Como una crítica al fundamento del psicoanálisis que postula eso, o sea, poniéndote bajo la dirección del médico y su cuidado, tú vayas a desalienarte. Y como que eso hace ruido, o sea, como si el yuta te va a liberar en la cárcel, o sea, no tiene, no sé, suena bizarro. Sí, es como me parece que en la parte más moderna de la versión capitalista, triunfante, sobre todo post caída del muro, se ve mucho más explícito la manera de crear soluciones por parte de los creadores de problemas. Es decir, como que, sobre todo lo veo muchas veces en el cine, como decir, los locos en el cine plantean en películas cuáles son los problemas. Cuáles son los problemas, muchas veces también cuáles son las soluciones. Y hasta plantean los problemas morales, las fallas del capitalismo, todo el tiempo. Y está asociado de nuevo a lo de la ecología. A decir, che, nosotros los que más contaminamos en todo el mundo somos los que más comprometidos estamos. Y eso es como totalmente contradictorio. Y de nuevo, vendernos la solución. Para mí con eso se busca una falsa sensación de tranquilidad, de que el problema está siendo no solo puesto arriba de la mesa, sino que también tratado, es decir, abarcado, abordado. Y de nuevo, para mí, el sistema, obviamente, hablando en este caso en particular, ¿no? Corriendo el psicoanálisis, tratándolo por ahí en un plano donde lo puedo entender un poco mejor, que es esto de la situación económica y social, de nuevo, incluido obviamente un medium como es la ecología y los recursos naturales, el que se encarga de crear los problemas, se encarga también de visibilizar ciertos problemas y ponerlos arriba de la mesa. O sea, yo voy a ser al mismo tiempo el portavoz y el principal difusor de estos problemas, porque quiero que vos veas algunos de los problemas y que la situación hasta en algún punto se normalice y aprendamos a convivir con todo esto, digamos. Y veas que también lo estamos intentando solucionar. Y hasta en algún punto, después de que la culpa no termina siendo de las grandes empresas, sino de vos que dejás boteando la canilla todos los días en tu casa. Y no que una minera gasta millones de litros de agua. De nuevo, me parece, esto que está aplicado acá al psicoanálisis, me parece de nuevo una artimaña de los sistemas hegemónicos, ya sea psicoanalíticos como psiquiátricos, económicos, sociales, medioambientales. Me sonó mucho ese uso como de poner sobre la mesa, que se dice mucho, poner sobre la mesa. Y yo pienso sobre la mesa de quién. Finalmente la mesa de Edipo, o sea, el papá Estado y, no sé, el tío perverso de la empresa. O sea, siempre estamos en el problema de la relación paciente-médico. Nuestra demanda hacia la figura de la autoridad, el médico, el psiquiatra, el Estado, en cierta medida desfigura y desvía el problema de las producciones deseantes, siento yo siempre. Y es que el camino de la desalienación va a pasar por el de la alienación. Yo tengo que poner mis problemas sobre la mesa de alguien que los mire, de alguien que diga sí o no. No es que yo tenga que pasar con mis cantidades intensivas por sobre el registro y ver qué pasa. No, yo siempre tengo que estar fijado a un círculo, no sé, de convergencia y girar. Y es lo que dicen sobre el esquizo, lo hacen girar sobre el vacío. Estamos condenados al camino del esquizo de que girar sobre nuestro propio vacío es una budista y triste, como diría Nietzsche. A mí me hace acordar a dos anotaciones que tengo acá, que las tengo anotadas en la mesa directamente. Apunte de mesa. Dice, ¿por qué combaten los sujetos por su servidumbre como si se tratara de su salvación? Y después dice, el arte de la clase dominante es organizar la carencia, producir la escasez, en un contexto de abundancia de producción, logrando encerrar el deseo en un molde. Creo que viene de párrafos anteriores, pero se relaciona de alguna manera con este giro que empieza a empezar. A mí me pasa siempre que se habla en la tele de problemas,
¿no? ¿Por qué Argentina es el peor lugar del mundo y problemas de la economía y no sé qué? Que siempre los problemas son problemas capitalistas, o sea, porque hay desigualdad, bla, 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 pero las soluciones siempre son como en la lógica capitalista, o sea, impuestos o si los estatales deberían ganar tanto, ¿no? Pero nunca, o mismo puede ser esto que parece tan revolucionario de que haya un impuesto a la riqueza, pero siempre el punto está en la distribución de lo que se produce y no cómo se produce. No se pregunta por qué se produce, por qué la propiedad es privada, o sea, por qué los medios de producción son privados y por qué eso se produce para el mercado, para aumentar el capital, ¿no? Como eso está incuestionado en casi cualquier debate, porque obviamente que anula el debate, hay guerra, es como siempre van a perder los trabajadores, porque si no, no sería capitalismo. Como que no, aunque metas un impuesto, o no sé, termines con el déficit, o sea, como por las salidas liberales o por las salidas keynesianas, los problemas son resolver el capitalismo con el capitalismo, como si no fuese una máquina de producción, una cantidad de problemas enorme, ¿no? Entonces, por ese lado también me parece que siempre nunca se aborda las relaciones de producción. ¿Por qué la propiedad es privada? ¿Por qué se producen mercancías? Ahora es sencillo que estoy inspirado. Dejo los temores al lado, pisando el pasado. Todo lo que escupo es legado, de dominio público, nunca privado. No me queda claro aunque esté en mi retina. Tantos atrapados en horarios de oficina. Me quedo sin azúcar y le pido a la vecina. Se hace que no escucha, baja las cortinas, pone los pestillos, huye del contacto, huye de sí misma para ser más exacto. Solo en el pasillo, vuelvo hasta mi cuarto. No tiene mucho espacio, pero en mi cabeza ya. Juran que la libertad es un bulto en el bolsillo, sin quedar mal con nadie, sacándose los pillos. Discursos amarillos, disfraces como en Halloween. Cuento el chiste y suenan grillos, me faltaba marketing. El miedo es una enorme muralla de humo, extirpando al ego como si fuera un tumor. Caminando ciego por el túnel, cada vez más alejado del cardumen. Me siento sucio por dentro como la deep web, balanceándome en este trapecio sin red. Muere la inocencia junto a la mamá de Bambi. What's going on? Se preguntaba Mario. Tengo lo que sé que es nada. Tengo lo que sé que es nada. Lo que sé es nada. Lo que sé es nada. Tengo lo que sé que es nada. Tengo lo que sé que es nada. Tengo lo que sé que es nada. Lo que sé es nada. Lo que sé es nada. Tengo lo que sé que es nada. Yo tengo lo que sé que es nada. Me tomo mi agua y me sirvo mi ensalada. Suelto la rima que sale de mi boca, mientras hay brocas de guata que aguajas me invocan. Pero yo me quedo en la mía. Tomo desayuno aquí con mi familia. Calma en la vida, no es una mentira. Si usted no me cree, vaya y google en mi hija. Fíjate cómo las cosas han cambiado. A donde tú tienes tejado de vidrio y te las 6 por libro. Hay que hablar por hablar para ser libre, o al menos creíble. No fue posible seguir siendo de 20 a los 30, y no falta que lo intente. Seré yo, señor, seré yo. Cuéntame, voy por la senda del perdón, oriéntame. Pepito TV, puerta A o puerta B. Cuánto anfitrión que no es de fiarse. Cuántos van de pana o compadre o de parce. Pa' cuántos el arte es tirar y abrazarse. Tu cárcel es tu libertad. Tu letra natural escrita en un iPad. Que pensarse a tu mar y tú seas sin paz del marino navegando fino. Tengo lo que sé que es nada. Tengo lo que sé que es nada. Lo que sé es nada. Lo que sé es nada. Tengo lo que sé que es nada. Tengo lo que sé que es nada. Tengo lo que sé que es nada. Lo que sé es nada. Lo que sé es nada. Tengo lo que sé que es nada. Ladies and gentlemen. Get back. Sí, es que Andrés, todas esas disputas estaban envueltas en el marco de
conflictos, se los dice burgueses, son entre burgueses. Entonces siempre son disputas dentro del marco capitalista, que uno las puede llegar a ver como por ahí, como vos decís, como la 125, el impuesto a la riqueza, hay un montón de otros conflictos que parecen ser el gran cambio, no termina de estar limitado dentro del cerco del capitalismo. El trabajador ahí en el medio no le va a cambiar absolutamente nada lo que esa disputa interburguesa signifique. Los conflictos entre políticos, entre clases dominantes, tienen tanto vectores opositores como cuando vos empezás a ver los personajes, tanto empresarios como punteros políticos. Son locos, yo sí, loco, este hace 40 años que está en este cargo, este mismo, es que son tanto los puntos en común como los opuestos, los que hacen todo caldo un mismo cultivo. Los que están por las márgenes y que sostienen todo este circo son los trabajadores, en cierto punto. Por eso a nadie le conviene dar la discusión de empezar a pensar, como vos decís, che, ¿y por qué se produce así? ¿Y cómo se produce? ¿Y de quiénes son estos medios? No importa, pero ¿cómo va a decir una cosa así? Imagínate si un buen día un medio de comunicación o un movimiento intenta dar una discusión que diga, che, pará, ¿y por qué esta empresa de este tipo? ¿Por qué no hacemos que esta empresa no sea del Estado? No, porque es lo mismo que este tipo, que es del partido oficialista. ¿Por qué no hacemos que la controle un sector de la población? Y otro tarado en una punta dice, sí, loco, sí, eso, que la controle la población. Y ahí a los burgueses, tanto oficialistas como opositores, les tiembla, digamos, como decir, no, esto no nos conviene a nadie. Está bien que nosotros tenemos disputas muy fuertes, pero fíjate que ahí está el límite. Ah, ok. Y por eso siempre de nuevo volvemos a las soluciones y los problemas, que son los encargados de determinarlos son ellos. En el medio, luego hay disputas interburguesas, entre ellos, es decir, el monopoly. Tremendo de esta discusión, pensáis que es como si todo retornara al problema de cómo plantear los problemas, que había dicho Andrea hace un rato. Porque lo que tú dijiste, Andy, como fue como eso del debate, como si articular una pregunta de ese calibre, anular el debate, porque ya no se está girando en torno a un problema-solución, que siempre tiene una respuesta, una ley, algo, cualquier cosa, sino que se está girando sobre un problema abierto, que es el problema finalmente social inmanente, que es como, no sé, estamos distanciados de los medios de producción, no podemos producir, estamos reprimidos, estamos todo lo que estamos, y que cada quien sabe lo que está ahí, creo. Y eso es como si volviera a ese problema de volver a plantear los problemas, y me acordé respecto a lo de la burguesía que decían, que salía finalmente en los tiempos de crisis, no es que sigan los capitales, porque si siguieran los capitales a ciegas, por ejemplo, irían donde está la gente, donde está ese famoso mito liberal de los consumidores, irían a donde van los consumidores, no irían hacia donde ellos quieren, porque los capitales persiguen la valorización de su capital, la acumulación, pero eso es como el mito capitalista, porque finalmente los capitalistas quieren reproducir el monopolio en las condiciones que ellos mismos quieren. La clase capitalista, por ejemplo, los que se arreglan cuando está el conflicto y van a estallar las cosas. Y una frase que decía Marx en el tomo 3, una cosa así del Capital, una cosa así como que el capitalismo hoy en día, y esto lo decía en 1880, o sea que, y él pensaba que era el fin del capitalismo ya, y Engels también, todo el mundo lo pensaba, y no, estamos aquí, peor. Y decía una cosa así como que los burgueses en esa época ya son tan innecesarios como los señores feudales lo fueron para ellos, porque finalmente no siguen ni siquiera sus propias reglas del juego, que es seguir los capitales, sino que se dirigen hacia como una voluntad relativamente orgánica, anticapitalista, porque vuelve a ser como una especie de forma como feudal de organizarse como en casta o como en castarse, porque es como si el capitalismo pensara, no sé, la amplitud de las relaciones sociales y como la locura. Tú de repente quebráis y de repente eres millonario en un día, en dos, no sé, a los yanquis así absurdo. Y eso no pasa, porque estamos condenados a que sean siempre los mismos. Muerte a la burgueses. También aparece acá esas fuerzas de alienación y desalienación están medidas con un gradímetro. Parecería como, nuevamente, como que estaría esta referencia, esto veníamos hablando, ¿no? De predípico, posedípico, resolver edípico, bla, bla, bla. Como que esto, algo viene a igualar todo, ¿no? Algo viene a marcar un orden identificable y que puedas decir por qué esto y aquello tiene cualidad de alienación o de alienación. Esta garantía estatal, ¿no? Que viene a tener el Edipo, ¿no?
eso, como ordenando el sentido. Por ahí está buena también la asociación que hace acá. Yo lo noto muy paralelo, como dice, las grandes estructuras masivas de la sociedad burguesa y sus valores. Al paralelismo que hay entre el análisis psicológico freudiano burgués, con el análisis 100 años antes hace Darwin de la sociedad, de la naturaleza, la forma de relacionarse con la sociedad victoriana de la época, que eran al mismo tiempo los locos que le bancaban a él las investigaciones. Entonces, ¿cómo explicaba el comportamiento de la naturaleza, famosa ley de supervivencia del más fuerte y del más apto, en base a las estructuras reales, a relacionarse de la sociedad de esa época? Y me parece que Freud, en este caso, para abajo obviamente, y toda la banda, también me parece que caen en esta parte en el mismo análisis, como la teoría psicoanalista hegemónica está bastante relacionada, muy notorio de la sociedad capitalista burguesa de ese momento. ¿Saben qué? Me suena todo este problema como si, no sé, como si el deseo supiera a dónde ir a crear su tierra. No sé por qué se me ocurre eso tan abstracto que les digo, pero se me ocurre en el sentido en que, por ejemplo, Darwin, creo que era sacerdote, una cosa así, medio o un poco aburguesado, supo dónde el deseo tenía que ir a buscar las formas de la competencia en el reino animal, que eran las zonas donde los recursos eran limitados y eran islas, por ejemplo, la Galápagos. En cambio, un anarquista como Kropotkin supo ir a buscar las formas cooperativas de la supervivencia animal en las zonas siberianas, donde necesariamente las especies tendrían que cooperar para poder conseguir alimento, porque si no era imposible sobrevivir. O sea, cómo el deseo también te dirige hacia los lugares. Freud, por ejemplo, fue a esos lugares y también reprodujo su propia personalidad, no sé. Freud no era burgués porque nunca tuvo guita ni medios de producción, pero estuvo ahí en el medio. Era alguien que después fue consagrado y por eso tuvo que proteger su imperio. O sea, fue capturado también. O sea, por eso descubre y después es capturado. O sea, yo recuerdo las notas de Freud cuando era muy joven y el tipo, como hasta 1910, decía que el lugar donde iba lo puteaban, lo agarraban a puteadas. Decían que era un inepto, que no tenían idea de nada. Y ahí tenía otra idea, pero después cuando se puso ya reconocido, bueno, empezó todo el chamullo edípico. El Edipo se introdujo muy tardíamente en la obra de Freud. Gente, yo los abandono que estoy quemado. Nos vemos el fin de que viene. Nos vemos. Cuídense. Yeah, Nitro. Con mi hermano el Matías de la mente sabia. Ya. Ahora, mira. Yo derroto un par de duques con una tap bucket. Tu cara cuando saqué la pocket. Yo uso los podcast, los galanes, las rosas. Pa' parar una fantasía emocional. Todo es por carne, por terreno. La guerra no se disputan por piel de reno. Guerreros del Averno con un cap bolero. Tiene pelota y un bat de madero negro. Parece un juez pero peca más que Nerón. ¿Qué te crees, maricón? No copio ni doy motivos pa' mi ejecución. Derrito cócteles con palmito. Yo nunca soy un arisco, una especie única. Versus tu conquista lunar. Paténtame tu urna y represéntale el mal a alguien que te crea tu locura. Quizás la muerte es la cura. Apoyo a Kabort que a la gente que trata de ser lo más pura. Sé que en la ciudad no se puede con tanto patán haciendo de loca Trevi. Le vacío el amarillo queme en el Chevy esos gata. Con un ladrillo y oliendo a fonola solo son plata. Ni la quinta parte del represent de mi banda. Todos lo decían volverá. Con furia y sin DJ. Tiene más puñalada en la espalda y un NBA con palabra. Absorbiendo la sobra. Tu basura es mi tesoro. Si todo lo que compras no tapa el hoyo. Grito con un megáfono al laborum, pero no me arrodillo ante un down. Al menos así te comporta ante el brown. Marrones solo se encorva ante la niñez, ante los porros que te dejan el partido de ajedrez en el mate. Solo nuevas formas de debate. Cada una busca su nueva válvula de escape. Esperan el destape, van de galán hediondo a base. Amor mi cáncer, tercea las bolas negras del panse. Una bomba en la clase, tú no eres tonta pero te hace. No hay compasión para el soronca que tiende a confiarse. Escribo en la pieza más oscura del mundo. El sol llega tarde y no comparte sus rayos con un vagabundo. El vecino está más loco que nosotros. Vio la corta pezona y campeón en destripar y llenar de maldad corazones. Stripper con sangre en los calzones.
señores de alma fracasada no manejan timones. Son festín pa' tiburones, charquican y flan de clones. Traigo el crack pa' los junkies adictos al sonido hardcore. Ya, y la nostalgia flota en el aire. Apunto a la pena con más precisión que Basilic Size. Vaya un muerto en el parque, pero a nadie parece importarle. Lo inspira un par de DJs, son los primeros a juzgarte. Puedes mirar, aprender o simplemente callarte. Dejar de sentir la soledad como un arma punzante. La policía viene a buscarte. Increíble, un plan cuadrante pa' una cola prensa, un matacola, 2 guates y un parte. Voy a fumarme el mundo completo, rescatarte el bling bling y cambiarlo por un par de sonetos. De esos que trafican boletos, son los que son solo, no guardan secretos. Los fantasmas del espejo aún andan sueltos, te reto. Yo